Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro, les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas, y hoy contamos con una persona que es muy especial, se llama Patricia Simón, seguro que muchos de ustedes la conocen, es periodista de investigación, también escritora, y con ella nos vamos a acercar al impacto que los conflictos tienen en la infancia y a cómo desde el periodismo se puede y se debe contar el sufrimiento humano, y de todo esto ella va a tratar en un ensayo que se publicará en septiembre y que ahora nos va a hablar de él. Pero les voy a contar alguna cosa sobre Patricia, que es jovencísima. Está especializada en derechos humanos desde un enfoque feminista, ha cubierto crisis humanitarias, conflictos armados, procesos migratorios en más de 25 países. Es autora de un libro que tengo aquí, que se llama Miedo, y coautora de Balas contra la infancia. Y escribe y reflexiona sobre cómo contar el sufrimiento sin caer en el sensacionalismo. Y digamos que es una periodista cuyo trabajo pues, ha sido reconocido por su sensibilidad, profundidad y sobre todo compromiso con las víctimas. Hola, Patricia. Hola, Julia. Un placer. Bueno, ¿qué te llevó a escribir junto...? Bueno, primero cuéntame lo del libro, que va a salir en septiembre. Pues el libro se llama Narrar el abismo y en él reflexiono sobre cómo los periodistas que cubrimos crisis humanitaria y conflictos cada vez nos encontramos con más dilemas éticos a la hora de pedir el testimonio a la gente que sufre estos contextos cuando sabemos que la mayoría de los casos van a quedar en la impunidad, que contarlo no va a evitar que eso siga ocurriendo ni les va a aportar ningún tipo de justicia, ¿no? Y en realidad las claves... No estoy de acuerdo contigo. ¿No? Vale. No. Interesante. No, yo creo que contar las cosas siempre tiene un efecto en la sociedad. Otra cosa es que la sociedad tarde o los responsables públicos tarden en adoptar medidas, pero yo creo que es necesario contar las cosas precisamente para acabar con esa impunidad. A lo mejor, esa es la conclusión del ensayo. O sea, a lo mejor no terminas en ese momento, pero sí has sembrado y sobre todo has producido una sacudida en la sociedad. Totalmente. Esa es la respuesta, ¿no? que aflora a partir de diferentes experiencias de cómo la mayoría de los lugares a los que viajamos para contar esa injusticia, esa violencia, ese conflicto, son las propias personas las que te hacen ver la importancia de poner palabras a lo que muchas veces resulta indecible, ¿no? O que parece que no las tiene, como es una forma de justicia y de reconocimiento de su dolor, cómo se ven de alguna manera reconocidos en su dimensión humana y cómo al trasladar todos esos testimonios a la sociedad también estamos preservando nuestra propia humanidad, ¿no? Y recordando que nada de que los prójimos forman parte de nosotros, ¿no? Y por eso me parece más urgente que nunca reivindicar la importancia de seguir contando en un momento en el que los discursos de odio y deshumanizantes pues, están copando mucho espacio. ¿Qué os llevó a escribir Balas contra la infancia? ¿Cuál fue el detonante? Pues Balas contra la infancia surge de la preocupación de un grupo de periodistas que hacemos diferentes formas de coberturas de violencias, de darnos cuenta de que estamos en el momento de mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, que se está normalizando de alguna manera la respuesta armada, que no está en la sociedad suficientemente el debate sobre la importancia de la negociación, del diálogo, de la resolución por otras vías, ¿no? de los conflictos y profundizar en las diferentes formas de violencia que afectan a la infancia, a los niños y niñas, que no solamente son las bombas, ¿no? ni las balas, sino que hay muchas formas de vulnerar sus derechos. Y en mi caso particular, de recuperar un concepto que hizo mucho bien en la década de los 90, que era el de los niños soldados, que ahora parece que ha quedado en el olvido y sin embargo lo que estamos asistiendo es a que en muchos contextos donde hay grupos armados, los que aparecen muchas veces reflejados en los medios de comunicación como seres desalmados, ¿no? que parece que ya nacen puramente desde la maldad, son niños que o son reclutados forzosamente
o unirse a ese tipo de grupos, como los grupos fundamentalistas, como las bandas en Centroamérica, es una forma, por una parte, de buscar la identidad del grupo, de la protección y muchas veces también una mínima aportación económica en situaciones de desigualdad. Entonces, volver a mirarlo desde el prisma de los niños soldados, como hicimos en las guerras centroafricanas, por ejemplo, en los años 90, primero, de alguna manera evoca la idea tan importante de que son recuperables socialmente, porque muchas veces se cuentan como si ya estuviesen condenados a permanecer ahí. Y luego señalar siempre a quienes son los responsables de esa situación, ¿no? Que es decir, que no es que ellos hayan tomado las riendas de su futuro, sino que fueron de alguna manera atrapados y eso es reclutado forzosamente por otros. En situaciones de guerra, de violencia, ¿cómo se puede proteger, si es que se puede, a la infancia? Bueno, los padres y madres y muchas veces las propias comunidades lo dan todo por protegerle en esos contextos, ¿no? Yo recuerdo el año pasado cubriendo el éxodo de la guerra de Sudán, como en esas tierras de destierro, ¿no? En Chad, las madres sobre todo, porque el 90% de quienes huyen, ¿no? de este conflicto son mujeres y niños y niñas, se quitaban de comer, obviamente, para que sus niños no cayesen en la malnutrición y los habían intentado proteger de la violencia sexual, de las mutilaciones, con sus propias vidas, ¿no? El problema es que los niños y niñas son mucho más susceptibles de caer enfermos, deshidratados y víctimas de las enfermedades, no solamente de la violencia armada, y por tanto terminar muertos, ¿no? Entonces, sus contextos hacen todo lo posible por protegerles, pero yo creo que hay la responsabilidad, sobre todo de quienes tenemos más recursos, que es la comunidad internacional, que estamos viendo que desde hace ya 3 o 4 años cada vez dedica menos recursos económicos a intentar, por ejemplo, impedir algo tan básico como las hambrunas, ¿no? Que era ya como el primer objetivo de las últimas décadas de erradicar, de lo que no puede permitirse. Bueno, pues ahora estamos viendo que se están volviendo a permitir hambrunas de las que caen víctimas miles de personas. Y eso es la reivindicación también que hace el periodismo, ¿no? De hay cosas que no son admisibles, que no se pueden tolerar y que aunque parezca que a veces cuesta clamar en medio del desierto, pues toca repetirlo todo el tiempo. Hay una nueva generación de periodistas a la que tú perteneces, en que hacéis un periodismo que no tiene nada que ver con el periodismo tradicional, que es un periodismo en el que estáis implicados directamente en todo lo que tiene que ver con cuestiones sociales, con derechos humanos. ¿Por qué elegiste ese camino? Pues por algo que me parece injusto, y es que en el colegio, en el instituto, no, en aquel momento, no nos enseñaban, por ejemplo, lo que significaba la defensa de los derechos humanos, el trabajo de las activistas y los activistas. Y fue ya en la universidad, cuando yo tenía muy claro que quería ser periodista, cuando tuve el regalo de entrar en contacto con personas defensoras de los derechos humanos y la oportunidad de viajar a Brasil a conocer una experiencia de un grupo de misioneras que estaban luchando contra el trabajo esclavo y que a través del arte, del teatro, de la música, con los jóvenes, habían conseguido que eso se convirtiera en una prioridad gubernamental y que realmente tuviese fruto, ¿no? Entonces, ser testigo de realmente cómo se puede transformar el mundo para mejor fue lo que dotó de sentido mi decisión, que tomé muy niña, de ser periodista. Y luego otra cosa fundamental que creo que no contamos tampoco lo suficiente, y es que defender los derechos humanos, cada uno desde su ámbito, sea el que sea, no es un sacrificio, ni somos mártires, ni es que realmente por una causa superior, sino que nos aporta vidas mucho más plenas, nos da la oportunidad de conocer a gente muy diversa y muy apasionada por la vida, que precisamente porque ama la vida quiere que todo el mundo la pueda disfrutar, ¿no? Entonces yo creo que es la forma más plena, aparte de digna y respetable, de dedicar nuestras horas y nuestros esfuerzos. O sea, el periodismo, en definitiva, es un medio para el activismo a favor de la igualdad, de los derechos humanos, de luchar contra las injusticias. En ese sentido, yo creo que los jóvenes, las nuevas generaciones, habéis dado un vuelco a lo que eran las reglas elementales del periodismo, que era llegar, contar y me marcho. Y vosotros pues estáis haciendo algo realmente meritorio. Tengo aquí un libro
unas letras amarillas que me asustan y que pone miedo, viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio. Pues sí, ese libro surge de la pandemia, en el que desde un principio empecé a documentar las consecuencias de la pandemia de COVID en los hospitales, en las residencias de personas mayores, con las personas sin hogar, que de repente no eran tan visibles. Y había una cosa que normalmente en países como España no hay, y es tiempo para conversar. Entonces, en esas entrevistas me di cuenta de que en las primeras respuestas, que siempre son las respuestas más obvias, pues aparecían los miedos a morir por la enfermedad, a contagiar a sus seres queridos, a qué iba a pasar, ¿no?, después. Pero cuando pasaban las primeras preguntas, empezaban a aflorar cosas más interesantes, eran miedos que venían de atrás, ¿no?, y que estaban articulando nuestra sociedad, especialmente a partir de la crisis de 2008, ¿no?, que tenía que ver con cómo habían aflorado esos miedos a la falta de horizonte vital, sobre todo en muchos casos para los hijos e hijas, de mejora, ¿no?, de perspectiva de mejora, el miedo a los otros, al migrante, a la persona refugiada, el miedo a la pobreza, ¿no?, de cómo se estaban admitiendo condiciones laborales mucho peores que las que yo, por ejemplo, hace 20 años cuando estaba en la facultad. El miedo a la soledad, ¿no? Como muchas veces el ritmo de vida y el modelo socioeconómico nos impide dedicar el tiempo a los cuidados y a lo que realmente nos llena. Y por último, el miedo a la muerte, ¿no?, que afloró también muy fuerte cuando éramos una sociedad que muchas veces no queríamos mirarlo de frente. Entonces, yo que había trabajado mucho el enfoque de derechos humanos, que me parece como la metodología más rigurosa para identificar cuáles son los actores, las dinámicas que hacen que haya personas más vulnerables, me di cuenta de que el prisma del miedo me permitía entender mejor cuestiones que a lo mejor simplemente le ponemos una etiqueta, ¿no? Pues el racismo, el discurso del odio, el rechazo, la aporofobia, y que me permitía ser más compasiva con quienes no entiendo o con quienes mantienen actitudes que me parecen reprobables. Entonces hice el ejercicio de, por una parte, revisar muchos de esos reportajes que había realizado en esos 20 años para entender por qué de repente ha crecido ese rechazo a las personas migrantes y refugiadas, porque ese desprecio a la gente pobre, muchas cuestiones. Y eso, el mirarlo desde qué estaba haciendo el miedo con estas personas, y luego también señalar a quienes azuzan esos miedos, a quienes crean falsos miedos, ¿no?, que me parece fundamental en el periodismo, no quedarnos en el relato de la injusticia y el dolor, sino investigar quiénes de alguna manera se lucran con todo eso. Me parece también un ejercicio democrático, es decir, si queremos convivir y romper con esta dinámica, ¿no?, y esta deriva polarizante, y que el que piensa distinto es el enemigo, tenemos que empezar a entender por qué hay cosas que no entendemos, ¿no? Y, por ejemplo, me fui a cubrir las elecciones estadounidenses que perdió Donald Trump en la segunda, a las que se presentó, y sobre todo entrevisté a sus votantes para entender qué les hacía decidir votar a una persona que, desde mi punto de vista, era lo peor que le podía pasar a la gran potencia. Y de todas esas reflexiones y todos esos reportajes, pues voy destilando un poco qué es lo que el miedo va haciendo con nosotras, porque de repente nos volvemos más tribales, más egoístas, porque más conspiranoicos, y identificar, yo creo que es uno de los fenómenos que definen nuestra era, y también el reivindicar que los miedos desaparecen o se vuelven mucho más frágiles cuando creamos espacio en el que nos conocemos y en el que ya no somos saquitos de etiquetas, ¿no?, sino que somos personas y que tenemos muchísimo más en común en general de lo que nos quieren hacer creer. Patricia, ¿y tú crees que esa labor absolutamente encomiable que haces, ese periodismo en primera línea, tocando el dolor y tocando la miseria, tocando la violencia provocada por otros, evidentemente, puede llegar a influir cuando lo cuentas en la opinión pública y en los poderes públicos? Sí, porque pese a que estamos también, ¿no?, como asediados por discursos catastrofistas, estamos en el mejor de los tiempos posibles. Y lo digo siendo muy consciente de que estamos siendo testigos impotentes de un genocidio, por ejemplo, en la Franja de Gaza, y que hay una crisis climática que es el gran desafío que está generando muchísimo dolor, ¿no?, y violencia. Pero pese a todo,
estamos en el momento en el que la mayoría de la población, es decir, si sumamos mujeres, personas racializadas, colectivo LGTBIQ, clase trabajadora, gozamos de más derechos y libertades que nunca en la historia de la humanidad. Y quienes todavía no los disfrutan saben que hay luchas y que hay reivindicaciones y que hay trabajo en común que puede desembocar en eso. Entonces, eso se ha conseguido también creando sentidos comunes compartidos, ¿no? De qué era lo éticamente respetable. Entonces, creo que el seguir generando discurso y contando que en muchos lugares del mundo hay mucha gente anónima que está librando pequeñas batallas porque la vida sea más bella, más disfrutable, en la que se puedan tener derechos básicos, en el que no se muera porque hay seres que se consideran desechables, me parece fundamental y creo que sí que cala y que es nuestro deber además. ¿Qué criticarías del papel de los medios de comunicación y para cambiarlo a la hora de abordar las crisis humanitarias? Pues que a veces se cuentan como si fueran seres destinados, abocados a morirse periódicamente o a matarse entre sí, ¿no? Y pongo el ejemplo de la guerra de Sudán. Los sudaneses en 2018-2019 protagonizaron una protesta durante meses en las que fueron asesinados para hacer caer uno de los regímenes más sangrientos, ¿no? Como era el de Omar al-Sharif, que ni siquiera la Corte Penal Internacional, pese a que dictó una orden de detención, consiguió acabar con él. Y lo consiguieron y crearon todo un proceso democrático apasionante y épico, que si lo hubiésemos contado lo suficiente hubiese inspirado a muchísimas más personas, ¿no? Sin embargo, eso fue un breve en la mayoría de los medios de comunicación, no se envió gente a hacer una documentación, ¿no? Exhaustiva sobre esa dinámica y de acompañamiento de la comunidad internacional y desembocó en esta nueva guerra que está destrozando el país. Bueno, cuando lo contamos solamente, cuando de repente esas poblaciones pues los vemos como seres malnutridos, ¿no? Que parecen que es que no saben construir sociedades justas y víctimas de los peores crímenes de lesa humanidad, el mensaje que cala es, bueno, es que los sudaneses de alguna manera es eso, ¿no? Están destinados a que esto es lo que les ocurra, el genocidio de Darfur en 2006, ahora tal. Creo que lo que necesitamos es seguimientos mucho más cotidianos de las vidas en las que estas personas intentan construir sociedades justas, ¿no? Y humanizarlas contando cómo hacen procesos de resistencia y de lucha más allá de cuando llega la violencia y les arrasa. Y otra cosa fundamental, la guerra de Sudán, si lleva 2 años y pico, es porque ha implicado muchísimas potencias como Rusia, como Emiratos Árabes Unidos, como Ucrania incluso, que también está enviando drones, Egipto, porque es un país riquísimo, en el que nunca ha habido tanta exportación de oro como en los 2 últimos años, desde que empezó, por ejemplo, la guerra, ¿no? Entonces, el señalar cuáles son esas dinámicas geoestratégicas y de relaciones internacionales absolutamente criminales, también lo que nos dice es nosotros somos partícipes de estas crisis, ¿no? Y de estas guerras, y te hace responsable y de alguna forma te conecta con el destino de estas personas. Ya no son como cosas flotantes, ¿no? Que de repente pues nada, se mueven y lo pierden todo. Entonces yo creo que una información que no solamente cuente la catástrofe, sino también los procesos de crear condiciones de vida dignas y luego todo el tiempo identificando, y para eso es tan importante el periodismo de investigación, quiénes son los que están favoreciéndolo o promoviéndolo para enriquecerse y ganar poder, pues es una de las cuentas pendientes que se hace, pero no lo suficiente. ¿Tú crees que la opinión pública está suficientemente informada y concienciada con estas cosas que están sucediendo en otros lugares, o que al final los intereses geoestratégicos de este primer mundo en el que vivimos imperan y conflictos que no tienen que ver con los intereses geoestratégicos, como puede ser en estos momentos el horror de Ucrania o lo terrible que se está viviendo en Gaza, importan menos porque no se tiene una noticia tan al día? Es decir, si ahora mismo preguntamos cuánta gente sabe que en Sudán está pasando lo que tú cuentas que está pasando, seguramente encontraríamos muy pocas personas que tienen esa conciencia. Absolutamente. Yo creo que si se destinasen los recursos y el tiempo y el espacio para generar estos culebrones políticos, ¿no? A los que asistimos diariamente, de cruce de acusaciones, de mentiras, de chabacano y demás, y
se generase el hábito informativo de ese tiempo que se destina y esos recursos a informar correctamente, no solamente, como digo, no sobre la tragedia, sino sobre cosas interesantísimas que están ocurriendo en todas partes, incluidos nuestras ciudades y pueblos, al final somos músculo, quiero decir, todo se habitúa, ¿no? Y yo creo que habría muchísima más gente que estaría conectada con estas realidades y, por tanto, la consecuencia lógica que es, bueno, mucho más corresponsable de sus ámbitos de su vida cotidiana. Pero si lo que nos encontramos es que la mayor parte del tiempo los medios de comunicación se dedican a estos chascarrillos, ¿no?, absolutamente banales, y que de alguna manera lo que promueven es que lo que se valore sea el grito, la mentira, el insulto y la confrontación. Y luego, como algo extra, ¿no? Se mete un reportajito social en el que se cuenta superficialmente, pues eso, lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, pues mucha gente efectivamente no solamente no está informada, sino que evita informarse, porque cuando le llega ese tipo de informaciones lo que se siente es impotente, frustrado, desbordado, porque cuántas cosas horribles están pasando en el mundo, ¿no? Y yo no puedo hacer nada. Por eso también es tan importante también restablecer los canales que dan sentido a la información. Si la información y el periodismo es un pilar de las democracias, es porque yo como ciudadana me informo y luego de alguna manera puedo influir en las decisiones políticas. Cuando no puedo influir por ninguna vía, porque las decisiones políticas van de espaldas a la ciudadanía, pues digo, ¿para qué me voy a informar sobre tanto dolor y tanta gente sufriendo si lo único que me hace sentir es pequeñita, impotente, ¿no? Y de alguna manera culpable? Entonces, pero las redes son una nueva aliada para acceder a esas informaciones. Total. Que transcurren en paralelo con la realidad que nos rodea, ¿no? Y además yo creo que nunca ha habido tanto buen periodismo, ¿eh? Lo que pasa es que hay que buscarlo porque está en muchas plataformas diferentes, pero creo que nunca ha habido tanta gente, tantos periodistas, no solamente aquí, sino en general en el mundo, comprometidos con documentar bien, con rigor y desde estándares internacionales lo que está ocurriendo en todas partes. Tú has vivido circunstancias complicadas, lugares difíciles. ¿Cómo te sostienes emocionalmente ante estas situaciones? Porque uno no vive en vano y entiendo que tiene un efecto emocional cuando uno toca esas realidades, ¿no? Sí, pues yo creo que por una parte sintiéndome muy privilegiada, porque hay muchos y muchas periodistas que les encantaría poder estar haciendo lo que yo hago y no pueden por la precariedad que asola este oficio. Y luego también porque creo mucho en el hacer cada uno su parte, ¿no? Entonces, es verdad que cuando yo cubro este tipo de contextos, de alguna manera estoy haciendo mi parte y hay como un circuito muy limpio en realidad. Es decir, a mí me atraviesa mucho dolor y creo que tiene que ser así, que tiene que seguir interpelando, si no de alguna manera ya no lo transmiten, ¿no? Con la rabia y la verdad que tienes que hacerlo, pero cuando escribes la crónica o cuando la cuentas por la radio o haces un reportaje televisivo, como que eso se ha transformado en un dispositivo que tiene una función, es decir, tú has hecho tu parte. El problema, y por eso empatizo tanto con parte de la ciudadanía que evita informarse, es cuando consumes información y se te queda dentro y no haces nada con ella, ¿no? Y luego, de otra parte, en términos de cuidado, si es... estamos en contacto con muchísimo dolor e injusticia, pero en todos esos ámbitos hay gente... extraordinaria, ¿no? Que es una suerte conocerla y que están llenas de vida y que son muy inspiradoras. Entonces se convierten en parte de esa suerte que tenemos de poder ir a todos estos contextos y que te van nutriendo de ese compromiso con la vida y de sentirnos que estamos muy conectados, ¿no? ¿Próximo destino? Cisjordania, en 2 semanitas. Sí. ¿Dónde vas? ¿Nablus? Y Tulkarem también. Y Jenin, para hacer una serie de reportajes sobre el impacto que está teniendo en la salud mental tanto el genocidio de Gaza en los niños y niñas como la propia aceleración de la ocupación, como los han desplazado y están viviendo de nuevo en otros campos de refugiados, y porque estuve en octubre del año pasado y me encontré con una situación absolutamente desesperanzadora, que es como durante todos estos meses, ¿no? Desde el 7 de octubre y los terribles atentados de Hamás, ha sido muy habitual que los niños y niñas de Cisjordania no puedan ir al colegio porque se les impide acceder a los centros educativos, pues se han pasado
todos los días en casa viendo Al Jazeera, viendo a los niños, ¿no?, y los bebés bajo los escombros. Y además se han multiplicado las detenciones, la presencia de los tanques en los campos de refugiados. Entonces, eso, sumado al papel de las redes sociales y a la desesperanza absoluta en la que viven, ha provocado que muchos niños de 11, 12 años estén grabando vídeos que son sus despedidas para cuando les maten los soldados israelíes, con la idea de que sus amigos los monten con las escenas de su entierro y eso lo publiquen en TikTok, porque ya lo han hecho varios, ¿no? Y esto tiene que ver con bueno, cómo se ha destruido absolutamente, ¿no?, la esperanza y la ilusión por vivir, y casi que hay una aspiración a dar sentido a sus propias vidas siendo niños a través de su muerte, ¿no? Y esto tiene a la sociedad palestina absolutamente devastada, porque no saben tampoco ya cómo protegerles, porque no tienen discurso con el que decirle a estos niños y niñas que hay algún tipo de futuro deseable, ¿no? Y bueno, pues vamos a trabajar con las organizaciones de psicólogos y psicólogas palestinos que están intentando arroparles y darles un sentido para que quieran seguir viviendo, ¿no? Pues gracias, Patricia, gracias por todo lo que haces, por traernos noticia de lo que sucede en tantos y tantos lugares, noticias que no aparecen normalmente en los grandes medios de comunicación, pero que están ahí, ese dolor y ese sufrimiento, y tú eres testigo de ellos. Y en septiembre te leeremos el nuevo libro. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.